fue el asunto? Ahí está. Bueno, repasemos. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de que teníamos el último eslabón, digamos, de nuestra jerarquía, que eran aquellos lenguajes que eran reconocidos por máquinas de Turing, los no restringidos, pero también dijimos que dentro de esos lenguajes no restringidos, bueno, están los que son decidibles y los que son indecidibles, ¿no? O sea, aquellos que una máquina de Turing podría no parar y los que siempre paran, ¿sí? Y después fuera de todo eso son los problemas que no son computables, directamente, o sea, que no intenten nunca nada, porque no. Así que vamos a hacer un repaso en función de la máquina de Turing. Nosotros habíamos dicho que una máquina de Turing acepta una cadena si entra en un estado de aceptación de sí, o sea, que acepta, rechaza cuando entra en un estado de rechazo o un estado de no acepto, y una máquina de Turing entra en loop si se sigue ejecutando todo el tiempo y no entra ni en un estado de aceptación ni en un estado de rechazo. Bien. Después dijimos esto que hablábamos recién, que los lenguajes recursivamente enumerables son los que la máquina de Turing puede no parar, y los recursivos o decidibles son aquellos en los que la máquina de Turing siempre para, ¿sí? Para, por sí o por no, pero para. Por eso se les llaman decidibles, porque la máquina decide entre un estado Q sí o Q no. Bien. Ahí va. Bueno, entonces la pregunta acerca de la computabilidad era ¿qué problema podemos resolver con una computadora? Ya sabemos, dijimos que es un problema, sabemos que es una computadora, obviamente, los límites que tiene, ¿no? También sabemos, y sabemos que es resolver. Y ahora que sabemos eso, la pregunta sería respecto de la complejidad, ¿no? ¿Qué problema podemos resolver de todos esos de manera eficiente con una computadora? Lo que vamos a estudiar respecto de la complejidad computacional hoy son los problemas siempre decidibles, ¿sí? Aquellos que que existe seguro un algoritmo que los decide, que me dice si sí o si no. Bien, un problema de decisión siempre tiene asociado muchas instancias, de las cuales algunas de ellas tienen respuesta sí. Bien, esto era un poco algunos ejemplos que habíamos visto la otra vez. Teníamos acá los no computables como el Al-Haltin, y dentro de los que eran computables, ese último eslabón que teníamos de los lenguajes que son reconocidos por Turing. Estos son los indecidibles, la teselación, el halting, bueno, todos esos, que yo puedo escribir un programa, pero pueden entrar en loop. Y después tengo estos que son los decidibles y que ahora le vamos a estudiar la eficiencia. O sea que me voy a olvidar de los indecidibles y por supuesto de los no computables porque, bueno, no nos interesa. Bien. Ningún modelo de cómputo es más poderoso que una máquina de Turing, ninguno. De cómputo estamos hablando, ¿eh? Dijimos que la complejidad temporal se medía en función de pasos o movimientos de una máquina de Turing, para el peor caso, siempre para el peor caso, tomado sobre una entrada de longitud n, siempre en función de la entrada, lo aproximábamos por la asíntota O grande. Y por supuesto, bueno, sabemos que hay modelos que pueden ser a lo mejor más eficientes que una máquina de Turing, pero teóricamente no importa porque siempre voy a estar dentro de las aproximaciones asintóticas. Bien, ¿qué es eficiente? Es la pregunta. Bueno, según la tesis de Koban, no la vamos a desarrollar, pero es así, dice que un lenguaje, o bueno, en este punto un problema, ¿no? Puede ser decidible eficientemente si existe una máquina de Turing determinística que siempre va a parar en un tiempo polinomial. ¿Está bien? Un algoritmo es eficiente entonces si se ejecuta en tiempo polinomial.
un algoritmo que se ejecuta en tiempo polinomial tiene orden nk, ¿sí? ¿Por qué usamos polinomios? Bueno, porque mantienen sus propiedades y esto significa que son cerrados respecto a la suma, el producto, la composición, etc. Y bueno, la pregunta es, ¿qué sería ineficiente? Bueno, ya un poco lo sabemos, los órdenes exponenciales o directamente que no haya algoritmos. Eso es un poco un resumen bastante rápido de lo que es la eficiencia a nivel complejidad. Bien, vamos ahora a ver un poquito la relación que le vamos a encontrar a las máquinas de Turing con este tema, que ya venimos un poco viéndolas, pero acá entra en juego y es muy importante el tema del determinismo y no determinismo en estas máquinas de Turing. Entonces, vamos a diferenciar y vamos a decir que las máquinas de Turing determinísticas, nosotros en ellas podemos contar, digamos, yo hago una máquina de Turing determinístico o un algoritmo que para y que me da una respuesta sí o no, le cuento la cantidad de pasos con los movimientos y listo, ¿está bien? En definitiva, es un grafo lineal. Está dada por la cantidad de movimientos desde el estado inicial hasta alcanzar el estado final en función del tamaño de la entrada. Eso es lo más común que puede haber respecto de medir complejidades en una máquina de Turing. Pero acá acá empieza el tema. También están las Turing no determinísticas. Y las Turing no determinísticas las vamos a ver un poquito más, más de cerca, ¿no? Y vamos a decir que en una máquina de Turing no determinísticas, en cada paso yo tengo una secuencia, unas alternativas distintas, ¿sí? Y en cada paso de esas alternativas distintas se va a ejecutar en paralelo, ¿sí?, una copia de esa máquina de Turing para esas alternativas, ¿sí? Entonces, cada ejecución de esa máquina de Turing va a estar independiente de las otras y va a parar cuando una llegue a un estado de sí, para la máquina. ¿Está bien? Entonces, la máquina de Turing no determinística va a aceptar si alguna de sus alternativas llega a un estado de aceptación y va a rechazar si todas sus alternativas llegan a un estado de rechazo. ¿Está bien? Acá es muy útil usar un árbol de cómputo para estudiar un poquito los movimientos de la máquina de Turing no determinística, pero son todas las secuencias de movimientos que se pueden dar en esta máquina de Turing, el árbol de cómputo. Y distinto a la máquina de Turing determinística, el conteo, en este caso, se abre. ¿Está bien? Se abre, se ensancha el árbol. Ya no es lineal, sino que tengo que ir viendo qué pasa en cada una de estas ramas que podrían dar no o sí. Bien. Entonces, para resolver la decisión de una máquina de Turing no determinística, lo que tenemos que ver es todas las secuencias en el árbol que me digan no o encontrar una que me diga sí. Es decir, que termine en QC. ¿Está bien? En un estado final de aceptación. En general, lo que podemos decir que un problema de este tipo lo va a resolver la Turing generando una posible solución y verificando que esa solución sea correcta para poder decidir definitivamente el problema. Entonces, ¿cómo se mide la complejidad en una máquina de Turing no determinística? Porque es distinto, ¿no? Es bastante distinta. Entonces, la vamos a medir, ¿sí?, por los pasos que va, o los movimientos que va a llevar a computar la rama más larga de una respuesta sí. ¿Está bien? Si esa función tiene orden polinómico, entonces el problema no determinístico es de orden polinomial. ¿Sí? Entonces, acá hay una diferencia muy importante que nos va a marcar todo esto de los problemas P y NP. Bien, con eso en mente, lo que vamos a empezar a estudiar son distintas clases de problemas. Ojo que las máquinas de Turing no determinísticas son igual de poderosas que las determinísticas, y convertir una no determinística en una determinística aumenta la complejidad, ¿sí? Acá la tienen. Se va bastante. Así que
En cuanto a la resolución, son iguales, en cuanto al poder de cómputo. Pero si yo la quiero convertir, me aumenta la complejidad, con lo cual me voy a quedar con las dos. Bien, entonces acá aparece una primer clase de problemas, que es la famosa clase P. Esta es bastante obvia y fácil. La clase P viene de Polynomial Time. Es el conjunto de todos los problemas de decisión, es decir, los algoritmos que me van a decir sí o no, que se pueden resolver con una máquina de Turing determinística en tiempo polinomial. ¿Sí? Bien, la clase P es todo esto. Vamos a decir que un problema se resuelve eficientemente solo si está en P, y un problema está en P solo si puede resolverse en una computadora con tiempo polinomial. ¿Sí? Estos son los algoritmos más sencillos. Bien, ejemplos. Hay muchos ejemplos acá de problemas de decisión que son de clase P, que se resuelven con un algoritmo que puede ser sencillo, pero, o más complejo, pero se resuelve en tiempo polinomial. El problema 2SAT, de fórmula de cálculo proposicional, dice y pregunta si es satisfacible. La conectividad entre grafos, dado un grafo y dos nodos, ¿hay un camino entre esos dos nodos? Eso es un problema polinomial. El test de primalidad no lo era, pero a partir de hace muy poco tiempo pasó a la clase P. Y dice, dado un número n es primo, no había algoritmo polinomial para esto, pero apareció. El sudoku. Ojo con el sudoku, porque van a encontrar por ahí que no es de la clase P, pero esta pregunta, o cuando el problema está formulado de esta manera, sí es un problema P. Dado un tablero de 9×9 completo, por números del 1 al 9, ¿es un sudoku? ¿Sí o no? ¿Está bien? Eso es un problema de clase P. Lo resuelvo en tiempo polinomial, es fácil ese algoritmo, ¿sí? Después, el dos color, dado un grafo y dos colores, existe una forma de colorear el grafo de manera que ningún par de nodos adyacentes tengan el mismo color. El problema de decisión es P. El matching máximo también, dado un grafo con nodos y arcos, hay un conjunto máximo de arcos que formen un matching, esto es un conjunto de arcos no adyacentes, tal que ningún árbol comparte un nodo, ningún arco, perdón, comparte un nodo. Estos son todos problemas P, y los problemas que nosotros hacemos habitualmente, comunes, que podemos resolver y da una respuesta, son P. Bien, ¿cómo podemos probar que un problema es P? Bueno, corriéndolo, lo corro, me da sí, pruebo, hago la fórmula y digo es polinómico, ya está. Y si no, haciendo lo que se llaman reducciones. Yo puedo pasar de un problema A a un problema B y ver si están en P. Vamos a ver. Si yo hago un algoritmo o una máquina de Turing, bueno, esto ya se los dije, claro, y asegurando que tienen orden polinómico, eso se los dije. Pero la reducción la vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo tengo un algoritmo que resuelve el problema B y pretendo resolver el problema A, la pregunta es, ¿yo puedo aprovechar el algoritmo A para resolver el B? Entonces, eso si logro encontrar una transformación del problema A en el problema B, listo, resuelvo. Entonces, eso se denota así como está acá y se llama transformación. Y si esa transformación es polinómica, bueno, entonces lo que estoy resolviendo es una reducción polinómica. Lo que hago es transformar la instancia de A en una instancia del problema B, el que sé que resuelve en tiempo polinomial, entonces voy a resolver A en tiempo polinomial también. Quiere decir que si yo tengo un problema que ya sé que es P, y encuentro otro que me lo puedo llevar a instancias de ese problema B, entonces también puedo determinar si ese problema está en P. Bueno, acá esta es la formalidad de la reducción polinómica. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo un grafo, supongamos que yo tengo un problema B, que sé que está en P,
Dado un grafo, dos nodos, y hay un camino entre esos dos nodos, entonces yo tengo un problema determinado A, que son conjuntos de conectores, cables que tienen distintas puntas, ¿sí? Con entradas y salidas distintas. Entonces, ¿hay una manera de conectar la salida, una salida con otra salida? Bueno, eso es una instancia parecida al problema B. Entonces, si yo sé que el problema B se puede resolver, polinómicamente hablando, y transformo el problema A en el problema B, entonces también el problema A es un problema que está en P, ¿sí? De esto hay un montón, porque los grafos son importantes porque si yo logro probar que los grafos están en alguna de estas clases, entonces yo puedo reducir otros problemas a eso y entonces resuelvo en qué clase están. Bien. Pero, miren esto. La pregunta es, ahora, ¿habrá problemas que realmente no puedan resolverse en tiempo polinomial? ¿Pueden existir esos problemas que por más que yo tengo el algoritmo, que es sencillo, que es muy fácil, tiene pocos pasos, podrá ser que no resulte en tiempo polinomial? Y bueno, el circuito euleriano es un grafo, ustedes no sé si lo habrán visto seguramente por ahí en matemática discreta, pero bueno, pasa por cada arista del grafo una y solo una vez, ¿no? Bueno, este es el camino. Si yo esta generalidad del euleriano lo paso a suponer que estos nodos son ciudades y que estas ciudades están conectadas entre sí, ¿sí? Todas ellas, las 10 ciudades, dice, ¿hay un camino que pasa por todas las ciudades exactamente una vez? Bueno, ahí el que está marcado más fuerte es 1, pero puede haber más, ¿está? Entonces, para resolverlo, yo lo que puedo hacer es intentar con una solución posible y verificar si esa solución es correcta, ¿no? Porque la verificación sí es polinomial. Si vos me das este grafo en azul oscuro, perfecto, yo te digo si fácilmente, lo verifico fácilmente en tiempo polinomial, seguro. Ahora, el problema es encontrar un camino, ¿está? Entonces, si yo tengo que encontrar un camino en este lío, bueno, voy a tardar un poco, ¿no? Y si las ciudades aumentan, vamos a tardar mucho más. Entonces, si son pocas ciudades, fácil, los encuentro rápido, ¿sí? Pero si no son muchas, si son muchas las ciudades, la cosa, van a ver cómo se va de tema. Bien, entonces acá aparece la famosa clase NP. La clase NP no viene de no polinomial, como muchas veces se habla, sino de no determinístico y tiempo polinomial, ¿sí? El no determinístico viene porque son la clase de problemas que se van a resolver con máquinas de Turing no determinísticas, ¿sí? En tiempo polinomial. De ahí la N. Bien, entonces, nosotros lo que decíamos era que el problema se resuelve con una máquina de Turing no determinística que genera una posible solución y yo puedo esa solución verificar si es correcta o no fácilmente. Pero en una computación no determinística, la complejidad está dada por los pasos que lleva a computar la rama más larga, eso también lo dijimos. Y además dijimos que si esa función tiene orden polinómico, entonces el problema no determinístico es de orden polinomial. El problema es que es no determinístico. Ese es el gran problema de esto, ¿sí? Vamos a ver. Volvamos al problema de grafos. ¿Hay un camino que pasa por todas las ciudades exactamente una vez? Bueno, ese. ¿Es un problema NP? Sí, porque genero caminos no determinísticamente y los verifico determinísticamente en tiempo polinomial. Bien. Vamos a ver
bueno, esto es un poco más formal lo que les venía diciendo, que no determinísticamente los obtenemos y que determinísticamente los verificamos. Es decir, puedo dar un certificado de que eso es verdad, de que esa solución que me dio que sí en la máquina de Turing es un camino válido, digamos. Bien, acá hicimos un pequeño ejemplo de las ciudades con 4 ciudades, para que ustedes vean qué pasa con todo esto. Supongan que yo tengo 4 ciudades y que tengo estas conexiones, ¿sí? No están conectadas. Entonces, lo que yo tengo es n caminos posibles, n factorial caminos posibles entre los nodos, por supuesto, si no me importa el punto de partida ni la dirección, ni la conexión, y cada par está conectado entre sí, ¿no? Entonces, si las ciudades son 4, tengo 24 posibles caminos. Bueno, fácil. Si las ciudades son 4, ¿no? Vamos a ver. Acá hicimos el árbol de todos los caminos posibles. Bueno, lo que entró para 4 ciudades, no me pidan más porque no van a entrar, ¿sí? Todas las posibilidades que hay de llegar de un punto a otro, ¿sí? Una vez sola, tocando una ciudad una vez sola, para 4 ciudades. Muy bien, tenemos ese árbol. Se abre a lo ancho, ¿sí? Bien no determinístico. Ahora, supongo que no todos los nodos tienen conexión. Ese que está acá va a desaparecer. Vamos a suponer que no hay conexión entre C2 y C3. ¿Qué pasa? El mismo árbol que hice antes, los caminos que están marcados fuertes no valen, ¿sí? Ya se me acorta un poco las posibilidades, pero bueno, no tanto tampoco, ¿sí? Entonces, acá la cuestión es que con algunos nodos conectados o todos los nodos conectados, el problema sigue siendo NP, ¿está bien? Entonces podemos hacer un algoritmo no determinístico que resuelva los caminos y si vos me das el camino resuelto, yo veo si vale o no en tiempo polinomial. Pero el problema acá justamente es el tiempo, porque a medida que los nodos aumentan y el algoritmo es el mismo y sigue siendo no determinístico, la cosa se vuelve intratable. ¿Por qué? Fíjense cómo aumenta rápidamente. Si yo tengo 4 ciudades, tengo 24 posibilidades. Si yo tengo 6, 720. Si tengo 10, bueno, 3 millones y pico. Y si tengo 15, 1.300, no, un billón, 307.000. Rápidamente, esto crece de forma exponencial. Y entonces, lo que era tratable cuando son chiquitos, cuando la cosa aumenta, se vuelven totalmente intratables. Entonces son ineficientes en términos del tiempo. ¿Mm? Bien, pero no deja de ser no determinístico. El sudoku, otro problema NP. No determinísticamente puedo obtener una respuesta, ¿sí? Para llenar los casilleros, acá. Y determinística, listo, pongo números. Pero determinísticamente tengo que verificar que es un sudoku no. ¿Ah? Ahora, si vos me das un sudoku ya hecho, como este que está acá, entonces ese problema es un problema P, lo resuelvo rápido. ¿Mm? Es polinómico. Pero este, no. ¿Está bien? O sea que uno intenta la fuerza bruta, empieza a probar, ¿no? Pero la cosa se dificulta. Y entonces el sudoku pasa a ser un problema NP. Muy bien. Mara, cualquier tipo de sudoku. Depende, y viste que hay de varias dificultades. Sí, por eso te Sí, pregunto. y si hay un tablero totalmente vacío, más todavía. Sí, sí, sí. Yo te pongo muchos números, ahí es como las ciudades, ¿no? Si tenés poco, tenés fácil. Sí, acá si tenés muchos números, es fácil, pero si no, se vuelve más difícil. Y se prolonga en el tiempo. Bueno, ¿cómo pruebo que un problema está en NP? Bueno, también puedo hacer una transformación del lenguaje y ver si está en NP por reducción, ¿sí? Recuerden que la reducción es como una transformación, no necesariamente lo resuelve, ¿no? Entonces, lo mismo, si yo tengo un problema que está en NP y puedo reducir A ese problema, entonces A también está en NP.
Eso es lo mismo que con los problemas P. Pero la pregunta es, ¿hay relación entre P y NP? Porque sabemos que todas las determinísticas están contenidas en las no determinísticas, ¿no? Hablando de Turing y la relación con estos problemas, ¿no? Porque P está totalmente relacionado con las determinísticas, los NP con las no determinísticas. Y sabemos que unas incluyen a la otra. Entonces, por consecuencia, P está incluido o es igual a NP. Pero ¿dónde está NP? A ver, tengo los problemas de decisión, dentro de estos problemas tengo los NP y adentro de los NP tengo a los P. Pero ¿dónde? ¿Están iguales o no? ¿Son iguales o no son iguales? Están incluidos, pero yo no sé si son iguales. Pues si fueran iguales, ¿para qué los divido, no? Entonces, la pregunta del millón, ¿es igual P que NP? Bueno, ese es el problema, ese es el corazón de la complejidad computacional. No hay respuesta. No sabemos si P es igual a NP menos mal. Esperemos que no. Entonces, acá tenemos varios problemas que se verifican bien, pero que no se resuelven bien. Es decir, que tienen mucha amplitud, pero que, o sea, si vos me das uno hecho, yo te digo fácil, ¿sí o no? Y en eso lo hago polinómicamente. Pero poder llegar a una solución es difícil. ¿Está bien? Bueno, acá hay algunos. El árbol de Steiner se aplica mucho a los diseños de circuitos eléctricos, redes también. De la supersecuencia común se utiliza para las cadenas de ADN. O sea, muchísimos problemas que generalmente están transformados o reducidos a problemas con grafos. Bien. ¿Por qué esto es tan así como un problema muy famoso? Porque si P fuese igual a NP, todos los problemas tendrían soluciones eficientes. Los NP también. Y si P es distinto de NP, ninguno de los problemas tendría solución eficiente. Problemas que aparentemente son fáciles sin solución eficiente. Y esto que se sabe es que resolver esta igualdad es muy difícil, que hace 40 años que están buscando tratar de resolverla. Es el problema actual más famoso de la computación abierto. Pagan $1 millón para el que pueda solucionarlo. Bueno, hubo intentos, pero no, nada todavía. Así que es una pregunta abierta, ¿está bien? No les puedo decir sí o no, no sé, es la respuesta. Bien, pero entonces dentro de estos problemas NP aparece una nueva clase, en realidad hay más, pero vamos a quedarnos con esta, aparece una nueva clase que son los problemas NP completos, que informalmente son los problemas de decisión más difíciles que hay en NP, perdón. Los P ya sabemos que está todo bien, pero estos son los problemas más difíciles, son NP, pero son muy difíciles, ¿sí? Son difíciles porque todos los algoritmos conocidos que hay, que por ahí son sencillos, para poder resolverlo, corren en tiempo exponencial. Muchos de estos algoritmos tienen entradas chicas y aún con entradas chicas son intratables. Y bueno, por suerte, si existiese un algoritmo polinomial para uno de ellos, existiría para todos. ¿Sí? Y ahí es donde no nos conviene que pase eso. Entonces, acá está la división grandota, ¿no? Todos los NP metidos adentro de los P y acá los NP completos, que no son P, pero son difíciles. Si algún problema de estos NP completo estuviese acá, entonces P sería igual a NP. Con lo cual, no pasa, ¿no? Y si algún problema NP completo no está en P, entonces P es distinto de NP. Bien. ¿Cómo sabemos que hay problemas NP completos? Porque, ¿de dónde sale? ¿De la galera? No. Stephen Cook, es un matemático americano, estadounidense,
demostró en el 71, en 1971, el teorema de la complejidad, ¿no? Diciendo que también Levin, no lo dejemos atrás, nada más que es ruso, hizo también la misma demostración. En realidad se lo conoce como el teorema de Cook, pero en realidad es el teorema de Cook-Levin, ¿sí? Y dijo que el problema de la satisfacibilidad booleana, SAT, muy conocido, es un problema NP completo. El problema SAT dice que, dada una fórmula de la lógica proposicional, pregunta si esa fórmula es satisfacible. Entonces, bueno, acá tienen cuando una fórmula de lógica proposicional es satisfacible o no. P y Q es, P y no Q es insatisfacible, no lo es. P o no Q o no P es satisfacible, y bueno, y P implica también, P implica P y no Q también es satisfacible. Bueno, acá tienen para mirar un poquito el problema SAT, tampoco es, lo puse chiquitito para que sepan de qué se trata, pero no es el fin, no me quiero ir de esto porque lo importante es que Cook descubrió el primer problema NP completo, que es SAT. Y entonces, ¿qué pasa con eso, no? Es la pregunta. ¿Cómo probó que un problema es NP completo? Bueno, la prueba, el teorema de Cook es bastante complicado, ¿sí? Pero lo que se deduce de esto es que un problema cualquiera, vamos a decir que es NP completo, si es NP, y si hay otro que está también en NP, ese es más complicado que el que ya sabíamos. ¿Está bien? Es decir, el problema en cuestión es NP completo si está en NP, y si hay otro problema que se pueda reducir a él. Quiere decir que este es más difícil que cualquier otro que está en NP. Por eso es NP completo. Son los más difíciles de NP. Y si siempre puedo encontrar uno, encuentro siempre uno más difícil. Bien, uno muy conocido es el problema del viajante de comercio, TSP. Me imagino que por ahí lo escucharon, lo vieron, no sé si lo trataron en alguna otra materia. Pero el problema del viajante de comercio trata de un viajante que debe recorrer una determinada cantidad de ciudades. Y debe visitar exactamente una vez cada ciudad y finalmente volver a la ciudad original. Y el viajante, por supuesto, quiere hacer el mejor recorrido, quiere la distancia mínima, la mínima cantidad de recorrido que pueda hacer para todos esos caminos, ¿no? Entonces, eso se reduce a un problema de grafos, que es el camino hamiltoniano. Es el circuito que pasa por cada vértice una y solo una vez. Donde cada camino tiene cada arista, digamos, tiene un peso. Y entonces, por supuesto, la idea que es encontrar un camino y ver cuánto mide cada parte de ese camino. Y entonces, bueno, de todos los posibles, quedarme con el mínimo. El problema de viajante de comercio es un problema NP porque un grafo con camino hamiltoniano también es un problema NP completo. Bien. Otros problemas NP completos. La coloración de grafos en 4 colores. Four coloring se llama este. Dice, todo mapa puede ser coloreado usando 4 colores. Y las zonas que limitan entre sí deben tener distintos colores. Bueno, acá tienen el de Argentina. Y esto se reduce al problema de coloración de grafos famoso, problema que está probado que es NP completo. Entonces, si yo listo, ya está. Adquiero este está en NP, listo, este es NP completo. Entonces, se deben colorear los nodos de forma tal que ningún nodo comparta el mismo color. Bueno, la idea es hacer la traza de los puntos que hay que colorear, digamos, que son acá en este caso las provincias, unidas con los otros puntos, y ver que esas formas o esas regiones se coloreen sin tocarse entre sí, ¿no? Los colores. Otro problema NP completo es el set cover,
Otro es el clique, que son problemas de grafos muy conocidos. Y el conjunto independiente de aristas o el perfect matching, que también es un problema NP completo. Todos problemas de grafos, pero ¿qué pasa? El tema es que al Cook descubrir el primer problema de NP completo, que es SAT, lo que se hizo es enseguida descubrir que hay un problema más difícil que SAT, que es el 3SAT. ¿Sí? Si quieren después, si están interesados, lo buscan o me lo piden y se lo doy. Entonces, lo que se hace es reducir y ahí lo que yo tengo es un problema más difícil que SAT, con lo cual ese problema también es NP completo. El problema 3SAT se usó muchísimo para descubrir otros problemas NP completos, ¿sí? Este, por ejemplo, se redujo a 3SAT, quiere decir que este es más difícil, este también y este también. La criptografía trabaja mucho con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, se descubrió que los algoritmos, ¿sí? Los problemas que hay de criptografía son, por suerte, NP completos. Y entonces estamos como tranquilos con el tema de las claves. Pero si alguien descubre que el problema deja de ser NP completo, ahí vamos a tener un problemita. Bien, entonces, la clase P son problemas de decisión computables por una máquina de Turing determinística en tiempo polinomial. Los NP son problemas de decisión también computables, porque el algoritmo lo puedo hacer, eso no es el problema, ¿sí? Pero la máquina de Turing acá es no determinística, con lo cual se abren un montón de posibilidades y se resuelven siempre en tiempo polinómico, ¿sí? Y los NP completos son los problemas más difíciles de la clase NP. Son difíciles, ¿sí? Bien. Acá, hoy, les dejo, esto es de Wikipedia, así que esto se va actualizando todo el tiempo. Hay unos 3000 más o menos en este momento, aproximadamente, problemas NP completos. Hay muchísimos, así que, bueno, ahí tienen algunos. Les dejo un artículo de un algoritmo lo más aproximado posible a la resolución del vendedor ambulante, pero bueno, no, es aproximado, ¿sí? De unos informáticos que rompieron el récord del tiempo, pero bueno, sigue siendo igual NP, completo. Y acá está un artículo sobre Stephen Cook, que está grande y que se llama Un paso más allá de Turing. Y acá hay un artículo, son cortitos, son artículos de revistas, en realidad no es algo muy científico, pero bueno, unas noticias, digamos, ¿no? Que, bueno, Lovász y Wigderson ganaron el premio 2021 de la Academia de Ciencias Húngaras por resolver, unir la matemática y la ciencia de la computación. Se los dejo para leer. Y bueno, nada, esto es un poquito, no mucho, de lo que podemos ver de los problemas NP con P, NP y qué son y cuál es. Esperen